Durante el primer año de pandemia y con el crecimiento del teletrabajo y de las clases virtuales, se generó una mayor demanda de los servicios de los móviles y del Internet. Y con ello también algunos reclamos por los planes, por los precios, se cuestionó además la calidad del servicio. Y este nuevo año de pandemia también es probable que algunos problemas persistan. Vamos a conocer cómo está la situación en este sector y para ello vamos a hablar justamente con Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo de los OSIPTEL, a quien lo presentamos. Muy buenos días, señor Rafael Muente. Muy buenos días, Rumi. Es un placer estar nuevamente aquí contigo. Muchísimas gracias. Lo invitamos a ver con usted justamente la pregunta del día. La vemos en pantalla. ¿Está de acuerdo con la calidad respecto al precio del Internet? Lo invitamos a responder la encuesta, a compartir el programa en sus redes sociales. Al final de la entrevista vamos a comentar los resultados de su respuesta con Rafael Muente, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Señor Rafael Muente, en principio, ¿qué está pasando en el mercado de telecomunicaciones? A 7 meses de este año, ¿cómo se desenvuelve este importantísimo mercado en el país? Bueno, hay dos aspectos que son fundamentales, ¿no? A nivel objetivo. Primero es el precio y el otro es la calidad. Con respecto al precio, debo hacer referencia a que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo vinculado a las Naciones Unidas en este sector a nivel mundial, realizó un estudio sobre la asequibilidad del servicio. Quiere decir, qué tan fácil y qué tan barato es el servicio en el mundo. Cuando se refiere a la región, incluyendo Brasil y México dentro de la región, podríamos decir, latinoamericana, encontró, luego de hacer distintas canastas, distintas categorías de servicio, que, por ejemplo, el Perú se ubica en el primer lugar a nivel de asequibilidad respecto de alto consumo de servicios móviles, o sea, voz, mensaje de texto y datos, ¿no? Con un valor que en verdad es el más bajo, por debajo de Brasil, por debajo de México, por debajo de Chile y, por supuesto, por debajo del promedio de la región. Igualmente, hemos obtenido el segundo precio más bajo de la región para servicios móviles de bajo consumo, ¿no? Con menores niveles de consumo, como 70 minutos de voz, etcétera, etcétera. Y el tercer lugar en la tarifa más barata en banda ancha fija, a nivel de fijo, ¿no? Superado por México y por Brasil. Solamente quedamos en la quinta ubicación en la telefonía móvil de bajo consumo, que normalmente está solamente en pocos minutos de uso y, por supuesto, también con mensaje de texto y telefonía, por supuesto. Eso refleja que en el Perú se ha venido dando una tendencia, como ya lo hemos señalado más de una vez, una tendencia a la baja en los precios. Y esto obviamente se da a través del marco regulatorio que el OSIPTEL ha implementado en su evolución histórica también. Recordemos que el OSIPTEL comienza a operar en 1994 y su misión en ese momento era cautelar y supervisar la prestación de los servicios al monopolio privado que recibió los servicios de monopolio en ese momento. Desde entonces, el OSIPTEL ha pasado por la etapa de desarrollar competencia en el mercado y ahora, desde el 2018 a la fecha, estamos dando todo el empuje, todo el foco como entidad reguladora a beneficiar al usuario con una competencia más madura, con un mercado que realmente ya permite desarrollar de manera mucho más dinámica los mecanismos de competencia, como por ejemplo la portabilidad, ¿cierto? La portabilidad, en el primer trimestre de este año hemos superado más del 80% más portabilidades en el servicio móvil que el primer trimestre del año pasado. Y así sigue creciendo el nivel de desarrollo competitivo del país y eso ha bajado los precios. Y eso es lo que refleja este estudio de la UIT. Ahora, vayamos al otro rubro, ¿no? Que es la calidad. Y somos totalmente conscientes que también hay dos distintos servicios de Internet. Primero, el móvil, y recordemos que el servicio de Internet a través del teléfono móvil, a través del equipo móvil,
es utilizado por la mayor parte de peruanos para conectarse a Internet. Es más, el 80% de peruanos se conectan a Internet a través de su dispositivo móvil. Y por otro lado, tenemos el Internet fijo, el que hemos venido, por supuesto, cada vez usando más en nuestras casas a partir de la pandemia, debido justamente a la necesidad de trabajar y realizar actividades para las cuales el teléfono móvil no es ideal. Ahí tenemos mayores retos. Cuando comenzó la pandemia y tuvimos que quedarnos en nuestras casas a trabajar, sentimos, por supuesto, el golpe de una baja calidad de Internet porque todos utilizamos las redes y las redes son compartidas y limitadas entre todos. Esta situación de problema ha venido desde entonces, desde el inicio de la pandemia a la fecha, ha venido mejorando sin duda alguna, pero sí estamos de acuerdo en que todavía se le debe al usuario un mayor nivel de calidad por parte de las empresas operadoras y el OCITEL, por supuesto, ha ido tomando acciones a ese nivel también. Se requiere mayor nivel de calidad, obviamente, de las operadoras porque los usuarios necesitamos buenos servicios. Tenemos una pregunta de Patricia Mejía, ella es directora de Cuéntame un Cuento Perú. Señala, está preocupada obviamente por la labor rural de los maestros y los estudiantes. Señala lo siguiente: ¿cuáles son las gestiones que podría realizar OCIPTEL para facilitar Internet a todas las escuelas públicas del Perú, incluso en zonas rurales donde no hay ni siquiera electricidad? Tenemos también que entender un aspecto fundamental. El OCIPTEL, como su nombre lo dice, es el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. Y por lo tanto, lo que hace es regular, promover la competencia, empoderar al usuario y desarrollar, por supuesto, los incentivos para que las empresas, que son empresas y por lo tanto, para poder subsistir y para poder realizar actividades sostenibles en el tiempo, tienen que tener rentabilidad. Y ello implica que hay zonas del país en donde las empresas no tienen o el interés o no tienen la posibilidad de llegar físicamente debido a la geografía tan retadora de nuestro Perú. Y ello también debe llamarnos a pensar de que no solamente es el sector privado el que tiene que llegar con las telecomunicaciones a cada rincón de nuestro mundo rural, de nuestro Perú rural. Ello también implica un esfuerzo del Estado a través de los proyectos que desarrolla el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como la red dorsal de fibra óptica, los proyectos regionales vinculados y que tienen que enlazarse a esa red dorsal de fibra óptica, los proyectos subsidiados por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL, soluciones satelitales, etcétera, etcétera, que el Estado, no el sector privado, el sector privado es en ese sentido el impulsor de la inversión, pero el Estado necesariamente tiene que también desarrollar actividades económicas para poder llegar a esos lugares donde el sector privado no llega o no le va a tener un interés económico en llegar. De otro lado, hay una enorme diversificación de planes que van justamente al lado del servicio de Internet, junto al servicio de telefonía, al servicio de cable. ¿Cómo saber si se cumple el servicio prometido por las empresas operadoras? Bueno, hay varios mecanismos, ¿cierto? Hace poco el Congreso ha aprobado una ley que aumenta la velocidad mínima garantizada y los OCIPTEL está trabajando en el reglamento y en todas las disposiciones técnicas para esos efectos. El OCIPTEL va a desarrollar un sistema para poder controlar ello, un sistema vinculado al uso que tienen los usuarios, los consumidores del sistema de Internet, para poder ir monitoreando cuál es la velocidad y la calidad que vienen recibiendo. Por otro lado, hace poco anunciamos, y ya está en operación hace ya algunos meses, este centro de control que tenemos en nuestras oficinas, que va monitoreando con una diferencia de minutos, máximo una hora, cuál es el desempeño de las redes móviles de telecomunicaciones. Entonces, por otro lado, si complementamos ambos instrumentos, aquel que tenemos ya hoy día instalado para monitorear y vigilar el comportamiento de las redes móviles en todo el país, y el que vamos a instalar con la participación ciudadana también, monitoreando cuál es la calidad y la velocidad de Internet que tenemos a nivel de todo nuestro país, deberíamos estar en capacidad de mejorar sustancialmente la prestación de servicios. No olvidemos, sin embargo,
un aspecto fundamental y tenemos que entenderlo. Si tenemos en nuestras casas varios equipos conectados a la vez, todos a la vez, a Internet de banda ancha, de alta velocidad, definitivamente por una definición tecnológica, a menos que tengamos fibra óptica al hogar, fibra óptica directamente a la casa, que no es solamente, en este momento se está desarrollando, pero todavía no está al nivel de las tecnologías previas. En esa situación va a haber una disminución de velocidad, porque el Internet es un recurso que es compartido entre todos en una casa, entre todos en una ciudad. Es como las avenidas en las horas de más tráfico, ¿cierto? Cuando existe la hora punta, obviamente la velocidad se reduce para todos y nos mortifica, por supuesto que nos mortifica, pero algo que podemos hacer es reducir el consumo de todos los aparatos que tenemos en la casa. Si estamos conectados trabajando, haciendo una conferencia virtual con uso de video, como estamos haciendo nosotros en este momento, y a la vez tenemos conectado nuestro televisor viendo un programa a través de Internet a nuestro televisor, y a la vez tenemos una tableta o celulares estando conectados a una misma red, esa velocidad va a bajar. Por eso también es necesario que todos hagamos lo posible por ser más eficientes en el uso de este recurso, que como ya les he dicho, tecnológicamente es compartido, a menos que sea fibra óptica al hogar, que es un servicio mucho más caro, pero ya progresivamente disponible, por lo menos en algunas ciudades del país. Nos preguntan lo siguiente: ¿cómo es que has bajado los precios del servicio de Internet respecto a los países de la región y cómo también se ha reducido el precio del servicio de telefonía móvil al respecto? Porque usted ha señalado al inicio, en la primera pregunta, que justamente hay un estudio donde se señala que las tarifas, en todo caso el servicio habría mejorado y también el precio se habría reducido. Efectivamente, ¿en cuánto se redujo en el servicio de Internet y en cuánto se redujo en el servicio de telefonía móvil? A ver, este estudio se llama Midiendo el desarrollo digital, tendencias de los precios de las telecomunicaciones y tecnología de información y comunicaciones, ¿no? Del 2020, fue elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y consideró 5 distintos paquetes, digamos, ¿no? 5 paquetes. Y estos eran la banda ancha fija, la banda ancha móvil, telefonía móvil de bajo consumo, telefonía móvil de alto consumo y servicios móviles tanto de alto como bajo consumo. La UIT desarrolló una investigación a nivel de los países de la región, y esto es solamente en relación al precio, ¿ok? No estamos hablando de otras categorías o de otros atributos de los servicios de telecomunicaciones. Hace el estudio comparativo manteniendo ciertos parámetros técnicos como un mismo poder de paridad de compra en cada caso, y como consecuencia de ese estudio llega a la conclusión que el Perú es el mercado con los precios más baratos de la región, y la región incluye Brasil e incluso México, respecto a la categoría de alto consumo de servicios móviles. ¿Qué significa eso? Significa servicios de telefonía para hablar, servicios de Internet móvil y servicios de mensaje de texto. En esas 3 categorías empaquetadas en un mismo servicio, el Perú termina siendo comparativamente, según una entidad absolutamente ajena a los ITEL, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que trabaja con las Naciones Unidas, y esto, por supuesto, también ha arrojado que el Perú es un país donde los precios han ido bajando, es el segundo más bajo en los servicios móviles de bajo consumo, es la 5ª tarifa más barata en la canasta de telefonía móvil de bajo consumo, y el tercero con la tarifa más barata en banda ancha fija. Ahora, ¿cómo y por qué se da esto? Bueno, lo hemos visto, el OCITEL no maneja las tarifas, no establece los precios, sino lo que genera son mecanismos para incentivar mayor competencia en el país. Y por eso tenemos herramientas como Comparatel, www.comparatel.pe, en las cuales, que además ha sido también premiada internacionalmente, en donde cualquiera de nosotros puede, entrando a esa dirección web,
podemos ver todos los planes de todos los operadores en el Perú, comparativamente, y de manera tal que podamos ordenarlos en función a cómo queremos empaquetar o no empaquetar el servicio. Recordemos que los servicios no tienen que empaquetarse, uno puede tomar internet solito, por ejemplo, para nuestros hogares, ¿no? Y ello también ha generado, ¿no?, un incentivo adicional a que bajan los precios. Muy bien, señor Rafael Muentes, nos comentan que ya tenemos los resultados de la encuesta. La pregunta es, ¿está de acuerdo con la calidad respecto al precio del Internet? Sí, 12%, no 88%. El resultado es evidente. ¿Qué opinión tiene usted de este resultado, de este sondeo rápido en la República? Es natural, ¿no? A nivel de precio, no obstante, como les digo, objetivamente, estamos nosotros en los niveles más bajos de la región, pero como usuarios siempre vamos a estar insatisfechos y buscando y queriendo mucho mejor calidad a mucho menos precio. Así que, en verdad, no nos sorprende ese resultado, es una actitud natural del usuario, y el compromiso de Ociptel es justamente seguir empujando cada vez servicios de mejor calidad a un menor precio en función a cuáles son los límites de la competencia. Bien, estamos ya finalizando el programa. Le agradezco su participación en RTV Economía. Sus palabras finales para despedirse del público que le está viendo en este momento. Es muy importante que los usuarios tomen también decisiones en base a un trabajo, un estudio, ¿no? Los usuarios tienen que hacer también una labor y tienen una tarea que hacer al definir con qué operador quiere trabajar, qué operador quiere que le dé servicio, a qué precio. Entonces el usuario tiene necesariamente una labor en sus manos porque nosotros les damos las herramientas para empoderarlos y para que tomen una mejor decisión bajando sustantivamente los precios y los servicios. Recordemos, en la canasta familiar, tal como nosotros lo hemos comprobado en la encuesta nacional, los servicios de telecomunicaciones cada vez son una parte más pequeña. En otras palabras, el usuario está, por un lado, pagando menos por los servicios de telecomunicaciones y está recibiendo cada vez más datos. Los paquetes de datos han seguido subiendo, de tal manera que los megabits por segundo que uno obtiene, mayor velocidad en un plan de datos, son cada vez más baratos en los servicios que recibimos. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo de Ociptel, a quien nuevamente le saludamos y agradecemos su participación en RTV Economía.